Las nuevas generaciones. Cada generación se adapta al mundo en el que le toca crecer. Luego el mundo también se adapta a las generaciones, en todos sus ámbitos, en lo cultural, en lo social, en el deporte, en el arte. De esto estaremos conversando con Jesús Calderón, Zule Mujica, Tere Reu. Quien les saluda es Nelson Reu. Además tenemos una invitada, Génesis Fandiño, quien fue árbitro de la Federación Venezolana de Fútbol, que está asociada a Conmebol y a su vez asociada a FIFA. Saludos a todos. El deporte y el arte son esenciales para el desarrollo humano. El arte es un elemento fundamental para la cultura, al igual que lo es el deporte. Y sin duda, ambos provocan mucha pasión en el espectador o en el público. Y bueno, lo hemos podido ver en estos días con la creación de la Superliga, todo lo que ha generado en opiniones y en contenido cuando se trata de un deporte tan importante como lo es el fútbol. Y para dar un ejemplo más concreto, hoy estaremos conversando sobre un tema que ha causado un gran revuelo y afecta a nivel cultural como lo es el deporte del fútbol. Para entrar un poquito más en contexto sobre lo que ocurre con la Superliga, para quienes no entienden muy bien lo que está sucediendo, tenemos justamente hoy como invitada especial a Génesis Fandiño, que nos va a explicar un poco sobre esa situación, sobre ese panorama, lo que sucedió o lo que pudo haber sucedido. Hola amigos, agradecerles primero por la invitación, yo encantada de estar aquí en este podcast y por la oportunidad de conversar un poco de un tema trascendental que estalló a inicios de semana, pero que sigue dando de qué hablar porque nos dejó muchísimas secuelas en el mundo deportivo. El proyecto se dio a conocer en el domingo en la tarde-noche, ya de madrugada en Europa, se formalizaba un poco este proyecto que lleva cocinándose aproximadamente 2 años y llegaba de la mano de dos equipos muy importantes en el viejo continente. En Inglaterra participaría el llamado Big Six, que es el Manchester City, United, Tottenham, Chelsea, Arsenal y Liverpool. Por España participarían el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. En Italia se unirían el Inter, el Milan y la Juventus. A esto se le sumaba que estaban esperando una respuesta de 3 equipos para hacer un total de 15 fundadores de esta Superliga, donde ellos participarían fijamente cada año, no importa el sistema de clasificación, sino el simple hecho de ser fundadores le daba el derecho de participar en este torneo. Podemos observar que de verdad tenemos una nueva generación que se tiene que someter al cambio que constantemente se está produciendo en el mundo. Y es que para nadie es un secreto la situación actual a nivel mundial, con lo sucedido con la pandemia. Pero esto no es solo lo que afecta el cambio que se está produciendo en la nueva generación. Hay muchas cosas que han interferido y que han producido todo tipo de cambio y todo tipo de nuevas situaciones que nos obligan a modificar nuestro estilo de vida y la forma en cómo hacíamos las cosas. Claro, además, con el tema de la pandemia se habla mucho de la nueva normalidad, pero esa nueva normalidad tal vez no es del todo nueva. Yo creo que la pandemia, además de producir cambios, lo que ha hecho también es intensificar o evidenciar más los cambios que ya se venían produciendo en el mundo. Totalmente de acuerdo en eso, porque definitivamente el mundo necesitaba de un cambio. Además que veíamos muchos cambios a nivel de tecnología, ya todo no era igual tal vez a como estaban acostumbradas anteriormente otras generaciones. Entonces, esto nos vino a decir como que, bueno, cambian o cambian. Esto es lo que necesitamos para continuar y bueno, puede ser algo muy brusco, pero puede ser algo que también nos ayude mucho a ver que en realidad debemos continuar con todos estos cambios que nos exigen a nivel de todos los ámbitos de la vida. Completamente de acuerdo. Yo creo que la pandemia ha sido el pretexto perfecto para establecer e implementar esos cambios que quizás eran difíciles, porque todos los cambios siempre tienen como cierta oposición. Entonces, tener una razón válida para implementarlos, como en este caso la pandemia, es algo que se puede aprovechar. Eso también habla de lo contradictorios que somos como seres humanos. El mundo cambia constantemente, los seres humanos cambiamos siempre y sin embargo vivimos oponiéndonos al cambio. Es que aunque el cambio forma parte de nuestra vida,
Para los seres humanos no es fácil reorganizarse ante diversas situaciones que de alguna manera nos obliga a hacer el cambio. Entonces vivir con un mundo de rutina o tal vez en un mundo de comodidad, porque el estar sin cambios en nuestra vida representa vivir cómodos porque vivimos dentro de lo que conocemos. Entonces para muchos ese mundo nuevo, ese cambio sugiere seguir conociendo, sugiere modificar, sugiere reorganizarnos y es muy difícil en diversas situaciones. Difícil pero no imposible. Además que es muy necesario para evolucionar y para continuar nuestras vidas. Ciertamente nosotros somos seres cambiantes, seres que nos estamos adaptando siempre. Pero, por ejemplo, en el caso de la Superliga hay intereses económicos, intereses de los propios países. En la Superliga no hay ningún representante alemán y es la economía más fuerte de Europa, por ejemplo. Siempre van a estar de por medio esos intereses económicos que no van a permitir la evolución constante. Exactamente, y por eso digo que lo de la pandemia al final resulta ser un buen pretexto para implementar ciertos cambios. Seguramente antes de la creación de la Superliga, estos empresarios ya tenían ciertos descontentos, pero no tenían la excusa perfecta para la creación de esta Superliga, y cuando llega lo de la pandemia, hablan de crisis económicas, hablan de las nuevas generaciones y el uso del internet y cosas de ese tipo, entonces que le dan mayor validez a la creación de esta Superliga, por ejemplo, y resultan excusas válidas para intentar crear algo nuevo. Pero siempre hay un trasfondo, como tú dices, los intereses económicos siempre están de por medio. Entonces, más allá del dinero, necesitan otra excusa que les dé validez a esos intereses económicos. Este proyecto iba a ser financiado por un banco bastante conocido a nivel mundial como lo es el banco JP Morgan. Los equipos de la Superliga, nada más por participar, se iban a llevar 350 millones de euros. El campeón iba a tener 250 millones de euros más. Entonces, eran cifras exorbitantes que se manejaban en este proyecto, eran cifras bastante elevadas y eran cifras que superaban muchísimo los premios que se daban en competiciones como Champions League y Europa League. Aparte de estos 15 equipos que sí tendrían asegurados sus cupos en la Superliga, se abrirían 5 cupos más, que estos sí serían rotativos, depende del rendimiento de los clubes a nivel europeo en ese año. Por ejemplo, equipos como la Roma, el Sevilla, el West Ham, podrían entrar, pero solo por méritos, y obviamente no se van a llevar los 350 millones de euros que le dan los equipos fundadores. Entonces, estos 5 cupos sí se darían a los que lo merezcan, se podría decir así. Y es una forma de garantizar siempre la presencia en una competición de élite. Por ejemplo, en la Champions, si no terminas en Italia o en España, si no terminas entre los 2 primeros, no vas directo. Si terminas dentro del tercer y cuarto lugar, tienes que ir a una fase de clasificación. Entonces no te garantiza siempre estar en la máxima competición. Ellos lo que intentaron fue, o lo que quieren hacer es saltarse ese paso. Siempre garantizar estar en la competición. Y eso me parece que es algo contradictorio si se trata de salvar los intereses del fútbol, porque si estos otros 5 equipos están entrando por mérito, ¿por qué no ganarían lo mismo que los 5 equipos fundadores? Y además los 5 equipos fundadores no entraron por mérito, sino porque fueron los fundadores. Entonces es contradictorio. Si es meritatorio, ¿por qué no reciben la misma cantidad de dinero o incluso más que los equipos fundadores? Bueno, yo me imagino que la conjunción lógica es que estos equipos fundadores
o los que iban a ser los equipos fundadores generan más dinero que los otros. Y cuando escuchas a los voceros que están a favor y a los que están en contra de la Superliga, o que estaban, siempre dan razones más morales que económicas, y al final el trasfondo es más económico, pero ellos decían, bueno, esto lo hacemos, por ejemplo, para salvar el fútbol. Voy a citar al personaje de la serie Falcon y Soldado de Invierno en la parte donde aparece la condesa Valentina Alegra de Fontaine y dice, esta gente con trajes elegantes tiene ciertos detalles que proteger. Esto se evidenció mucho estos días con lo de la Superliga. Yo cuando escucho a la gente de la UEFA o de la FIFA hablando después de que la Superliga falló el proyecto, diciendo algo así como, bueno, salvamos el fútbol, me imagino mucho el meme este de Bob Esponja y Patricio, donde ellos salen diciendo salvamos fondo de bikini. Además que con la explicación que nos regala Génesis, podemos también evidenciar que el trasfondo más sobresaliente en este caso es el dinero, porque ellos pueden tener alguna motivación por todo lo que se han visto afectados en cuanto por la pandemia y también pueden haber algunos otros tipos de problemas que hayan tenido entre ellos, pero definitivamente el dinero es lo que los impulsa a tomar esta decisión de la creación de la Superliga. Entonces, bueno, lamentablemente en el transcurso de los días pudimos ver cómo esta creación o este impulso fue desvaneciéndose hasta llegar al punto que definitivamente, al parecer, ya la Superliga por ahora no continúa. Y yo me preguntaría por qué nace un proyecto como la Superliga, y tal vez Génesis nos pueda dar su opinión, porque cuando nace algo nuevo es porque lo viejo, lo anterior tenía fallas. Por ejemplo, lo vemos en ciencia. En ciencia, un modelo teórico por lo general puede predecir acontecimientos futuros, pero cuando estas predicciones no son acertadas, el modelo tiene fallas y entonces se puede cambiar por un modelo nuevo. Entonces, ¿cuáles eran esas fallas? ¿Cuáles son las fallas que tiene FIFA o UEFA para que surja algo como la Superliga, que venía como a hacer tambalear todo el fútbol mundial? La verdad, cuando se lanzó este proyecto o cuando se dio a conocer por las redes sociales, no se explicó muy bien de qué se trataba. Luego Florentino Pérez fue invitado a un programa de televisión española llamado El Chiringuito, donde se le dio la oportunidad de explicar de qué se trataba este nuevo torneo. Allí dio varias razones, una que me parece que va por el enfoque deportivo, donde decía que había que rescatar al fútbol, donde había que darle una reforma, porque las nuevas generaciones están interesadas en cosas más tecnológicas, en redes sociales, en videojuegos, y que están perdiendo interés por el fútbol y que así si seguían con ese paso iba a morir este deporte. Entonces él decía que, bueno, vamos a llevarle al espectador partidos más interesantes para ellos, partidos donde participen clubes que tienen la mayoría de los fanáticos a nivel mundial y que podría darle un plus nuevamente al fútbol. Y podría incluso hasta volverse algo monótono y aburrido, porque dos equipos grandes compitiendo y se sabe que cualquiera de los dos va a ganar. En cambio, la posibilidad de que un equipo pequeño juegue contra uno gane y tener la esperanza de que ese equipo pequeño le gane a uno grande vuelve emocionante también al fútbol. Entonces, realmente, aunque pueda parecer muy válido los pretextos o las razones que tengan para crear una liga de esta condición, creo que sí están obviando demasiado lo que pueda sentir o creer la afición con respecto al fútbol. Otra razón que dio Florentino, y para mí creo que que es el eje de lo que sucedió con la Superliga, es el tema económico, en donde él manifestaba que los equipos estaban en un punto de no retorno, donde estaban con números rojos y que necesitaban urgentemente ingresos significativos, porque lo que está dando la UEFA por participar en torneos, en sus torneos como Champions, Europa League, no les está alcanzando, donde los derechos televisivos sus respectivas ligas se lo están repartiendo equitativamente entre todos los equipos y a los equipos grandes no les alcanzaba, que puede que para los equipos pequeños era el 100% de sus ingresos, pero para ellos solo era el 20%. Entonces, ellos quisieron, bueno, vamos a armar un torneo donde los ingresos los repartimos entre nosotros, donde no le va a quedar nada a la UEFA,
no le va a quedar la mayoría de los ingresos a la UEFA, sino que nosotros vamos a manejar esto y nos vamos a repartir todo en igualdad. Que está bien, el campeón se va a llevar un poco más, se va a llevar 250 millones extras, pero nosotros, el ingreso de 350 millones solo por participar es una suma más importante que ser campeón en Champions. Y justamente creo que esto es algo que no le gustaría a la UEFA, porque no solamente se trata de que ellos no manejarían ese dinero, sino que ahora la cantidad de dinero sería mucho más grande que la que se maneja en Champions. Y como dije antes, se trataría de un asunto de poder, porque al haber otro grupo de empresarios que maneje el dinero, entonces también estarían manejando el poder y bueno, eso es un asunto ya delicado, el poder que perdería la UEFA de cierta manera. Yo considero de que lo que llevó a estos equipos a plantear esa Superliga o fundar esa Superliga es garantizar su presencia en una competición más alta, en este caso del fútbol europeo, ya que en la Champions depende de su clasificación, de la clasificación de la temporada anterior en su liga doméstica y eso no le garantiza estar en la Champions. Sí, yo creo indudablemente que el fútbol necesita una reforma, que el fútbol necesita un cambio, que el fútbol necesita un giro, porque ciertamente se está perdiendo interés y eso no se puede negar, eso no se puede ocultar, pero también creo que el proyecto de la Superliga no le da solución a ese cambio que necesita el fútbol, no le da solución a esa reforma que se necesita. Y en cuestión de 2 días prácticamente desapareció la propuesta de la Superliga o fracasó la propuesta de la Superliga, que deja también en evidencia el poder que tienen los más grandes, porque incluso estos empresarios que crean la Superliga tienen poder económico y tienen poder en el fútbol, pero sobre ellos existe un poder más grande que sería la UEFA y la FIFA y con apenas 2 sanciones, que creo que Génesis también nos puede ayudar un poquito a ponernos en contexto sobre estos temas de las sanciones, lograron en apenas 2 días desintegrar la creación de la Superliga. Ante este proyecto, el máximo regulador del fútbol europeo, la UEFA, lanzó un comunicado donde rechazaba categóricamente la creación de la Superliga, tildándola como elitista, excluyente, y amenazó a los clubes pertenecientes a este proyecto de excluirlos de sus competiciones. De inmediato, la FIFA apoyó esta moción de la UEFA y amenazó a los jugadores directamente con excluirlos de sus selecciones, imposibilitándolos jugar en torneos como el Mundial, como la Eurocopa y la Copa América, cosa que hizo estallar las redes sociales de inmediato, tornándose a favor y en contra de esta Superliga. Pero lo que hizo estallar el mundo del fútbol fue esta confrontación que se dio entre UEFA y los equipos fundadores de la Superliga. Claro, y la Superliga, aunque el proyecto haya fracasado, lo que sí fue una señal de alerta, de alarma de que algo tiene que cambiar. Sí, definitivamente pone en alerta a las máximas autoridades del fútbol y la UEFA responde, no sé de dónde se lo sacaron, pero respondió con un nuevo formato de Champions League que será implementado en 2024. Un formato que a muchos no les agradó y a muchos, a pesar de que apoyaron y estuvieran a favor de la UEFA, o más en contra de la creación de la Superliga, tampoco les agradó mucho este nuevo formato. Definitivamente esto hizo que se tornaran dos posturas, tanto de personalidades del fútbol como de los fanáticos, son miles de millones en el mundo, y que bueno, unos se colocaran a favor de este proyecto y otros en contra. Esto podría significar incluso que el monopolio cambie de dueño. Sí, y deja en evidencia lo monopolizado que está el fútbol. Y además, cómo el fútbol, que es parte de la cultura, porque es deporte, se va convirtiendo en un negocio, o es todo un negocio. Lamentable, como tú dices, Nelson, que algo que sea cultural termine siendo un negocio para muchos. Y yo creo que allí es donde deberían de tomar parte los dirigentes de cada uno de los equipos de fútbol. Cómo ellos tratar de llamar la atención a los nuevos seguidores,
o a las nuevas generaciones para que se sigan interesando por el fútbol a nivel cultural y dejar de un lado ese monopolio que de alguna manera llegará por añadidura, porque si bien ellos necesitan de una cantidad de dinero para manejar todo lo que ellos manejan, si no tienen seguidores y no se enfocan en cómo hacer que estas nuevas generaciones sigan interesándose, en este caso por el fútbol, de nada les sirve tener un monopolio como lo tienen. Pero ahora veamos lo siguiente, el fútbol se está volviendo elitesco. ¿Quién puede tener ahora acceso al fútbol realmente? Porque las nuevas generaciones de las que hablábamos ahora prefieren tal vez utilizar otros medios para entretenerse, como el internet, que el fútbol. Tal vez es porque es más económico, es más interesante, les ofrecen más cosas por menos costo. Sabemos que en el tema de los derechos para televisión de estas transmisiones ahora son muy costosos porque son parte del negocio. Buen punto. Justamente la creación de la Superliga lo que pretendía era generar más dinero, utilizando justamente equipos que podían ser más atractivos para el público porque tienen más afición, pero como dices, el negocio está en vender estos partidos a canales de televisión e incluso en internet que haya acceso, cierto acceso a ver estos partidos, hay que pagar, no son accesibles para todo público. Por ejemplo, muchas veces he querido buscar un partido en internet y he sufrido para verlo, porque no es una transmisión legal, sino pirata tal vez, y entonces no tiene la misma calidad en cuanto a la señal. A veces se cae la señal y no se puede terminar de ver el partido, pero definitivamente no es de acceso público. Y que a lo mejor el formato no es tan atractivo como ver un partido en televisión. Interesante preguntarse qué están haciendo ellos como organización para que el fútbol esté de la mano con esta nueva era tecnológica, porque ya estamos de acuerdo que no pueden continuar con esta cuestión de solamente enfocarse en los partidos presenciales de fútbol. Ya esto lo tienen que cambiar por completo por muchas cuestiones, porque ya hemos avanzado en esta era tecnológica, la pandemia es algo que los empuja hacia esto, entonces ya deberían de pensar en cómo hacer más accesible que la fanaticada o los seguidores del fútbol puedan tener acceso a los juegos de una manera más fácil, más económica y, y más placentera, porque como tú dices, puede ser que algunas veces publiquen un partido, pero no está como debería ser, porque bueno, es un partido que han publicado de forma pirata, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué se están planteando ellos para adaptar el fútbol a la nueva era tecnológica? Yo te voy a decir lo que creo yo que están haciendo, su lady, billete. Pero no sé hasta qué punto vaya a ser sostenible, porque al final, ¿quiénes van a jugar fútbol? Y yo recuerdo que antes, por ejemplo, aquí en Venezuela uno podía ver un partido en Meridiano Televisión, que es un canal de señal abierta, y ahí podías mirar la Champions. Supongo que lo que va a terminar sucediendo es que haya una plataforma de streaming para deportes, pero seguro no va a ser una, porque entonces hay algunos que tienen unos derechos, otros lo tendría otra plataforma, entonces como que igual tendrías que pagar muchas suscripciones a muchas plataformas para poder ver el deporte. Pero además, quienes alimentan el fútbol, los futbolistas, muchas veces son personas que vienen de ser personas de muy bajos recursos. Un ejemplo muy claro es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no pertenecía a ningún sector acomodado de la sociedad. Entonces, si ya los niños que no tienen tantos recursos no pueden ver fútbol, ¿cómo se van a interesar en el deporte? ¿Cómo se van a formar como atletas? Eso que mencionabas de este jugador que era que tenía en realidad pocos recursos económicos y ya sabemos hasta dónde ha llegado, es algo muy motivador para los niños. Pero ¿cómo los niños acceden a este tipo de historias? Entonces sería importante que las televisiones de señales abiertas, como tú muy bien lo explicabas, bueno, hicieran parte de estas transmisiones y que las personas tuvieran un poco más de acceso a lo que serían los partidos de fútbol para seguirlos motivando mucho más. Aunque sí es verdad que los niños aún siguen jugando fútbol en las calles, yo pienso que no estaría de más que se tomaran medidas necesarias para la motivación de estas nuevas generaciones y que de alguna manera los involucrara un poco más en lo que es el fútbol.
Y otra cosa que iba en contra de la motivación es que una de las amenazas de la UEFA es que estos equipos que forman parte de la Superliga, entonces tampoco podían estar en el videojuego de FIFA. Y que son justamente equipos que se usan mucho para jugar. Alguien que juega videojuegos normalmente usa equipos como el Barcelona, el Real Madrid, y ya no iban a estar disponibles, entonces tampoco en la UEFA. Es otro factor que sería en contra de la motivación. Aunque apartándola, los jóvenes de hoy, la generación más reciente tampoco es muy aficionada a jugar FIFA en videojuegos, sino que le gusta jugar otro tipo de videojuegos. Claro, y yo me imagino que la excusa de que ya los jóvenes no se interesan por el fútbol, porque se interesan en nuevas tecnologías, se utilizó incluso, se debió haber utilizado incluso cuando salieron aquellos primeros videojuegos de arcade. Y con el paso de los años vimos que no, que puede haber nuevas tecnologías y que eso es complementario, que igual a los jóvenes les sigue importando el deporte. Además que es mucho más cómodo. Yo pienso que la palabra clave allí sería la comodidad, porque tú puedes acceder a los videojuegos, a internet, a series desde la comodidad de tu hogar. Y bueno, vamos a estar claros, definitivamente la pandemia ha ayudado un poco en esto porque, bueno, no se pueden ir a los juegos de fútbol como se hacía anteriormente. Entonces, definitivamente esto sí los afecta un poco. Pero también hay que ver, como lo mencionaba anteriormente, qué están haciendo los dirigentes de cada equipo para motivar a estas nuevas generaciones a que se interesen más por el fútbol. ¿Lo están haciendo desde el nivel cultural o lo están haciendo desde ese monopolio que ellos quieren dirigir? Y algo que deja en evidencia que no es un tema de desinterés, de que a las nuevas generaciones ya no les gusta el fútbol, es el tema del mundial. Cuando se transmite un mundial o cuando hay un mundial se transmite por señal abierta y todo el mundo habla del fútbol. Indudablemente, el Mundial es un torneo súper importante. Me atrevería a decir que es el torneo más importante del mundo deportivo, donde se paraliza el mundo, donde el país apoya a su selección, donde no hay distintivos y que es muy atractivo para un jugador llegar al Mundial, donde el sueño de cada persona o de cada país es que su selección se traiga la Copa del Mundo. Y justamente gracias a la visibilidad que tiene el mundial, se ha podido conocer el talento que tienen futbolistas de equipos que no tienen tanta visibilidad. Por poner un ejemplo solamente del caso de James Rodríguez, que posiblemente si no hubiese tenido la visibilidad al participar en un mundial, no hubiese llegado tan lejos o no hubiese llegado a un equipo tan grande. También pasa en torneos como la Copa América y también pasa en torneos como la Eurocopa, donde en sus respectivos continentes está muy pendiente de esos torneos. Y bueno, tampoco está muy claro si realmente se está perdiendo tanto interés por el fútbol como dicen, tal magnitud que el fútbol desaparecería. Yo creo que igual el fútbol tiene afición. Incluso cuando hablan de dinero, la suma o la cantidad que dicen es bastante grande. Entonces, en cuestión económica, realmente no sé qué tan cierto sea de que el fútbol está en peligro de desaparecer por economía o en peligro de desaparecer porque los jóvenes ya no están interesados. Por ejemplo, en varios países latinoamericanos, los jóvenes les interesa el fútbol, hacen sus propios torneos, juegan, participan mucho. Se puede ver en Perú, se puede ver en Ecuador, se puede ver en Colombia la participación de los jóvenes en el fútbol, pero no todos llegan a tener una carrera profesional en el fútbol. Entonces creo que no es tanto falta de interés por los jóvenes, sino también del sistema, en la UEFA quizás, la FIFA. ¿Qué tan cierto puede ser lo de que el fútbol está en crisis? Claro, no desaparecería, pero sería elitesco, como la Fórmula 1 o el golf. Sí, indudablemente el fútbol ahorita está manejando cifras muy importantes, está manejando cifras muy elitistas, está manejando cifras descomunales, donde creo que se está volviendo un deporte más allá de lo recreacional que puede ser, de la pasión que se pueda sentir, de lo vistoso que puede ser el juego, en un deporte de negocios que ya lleva cocinándose varios años así, donde un jugador, más allá de quiero jugar en este equipo porque me apasiona, porque soy hincha de este equipo de hace
muchos años, de que era niño, de que es mi sueño jugar allá, se están moviendo más por quién da más, qué equipo me da más. Y eso se notó cuando los jugadores de pocos años, si se puede decir, de 20 años, de 25 años, se iban al fútbol chino, que les estaba pagando el doble de lo que les estaba pagando en Europa. Entonces, si no hubiesen puesto la limitación de los salarios en el fútbol chino, probablemente se iba a convertir en un gran atractivo irse para allá. Correcto, entonces estamos de acuerdo todos con que es necesario un cambio para el fútbol. Como lo mencionábamos al principio del podcast, todo en la vida tiene que ir evolucionando y todo tiene que ir cambiando, adaptándose a las nuevas generaciones. Pero otra parte sería reflexionar si este cambio se daría basado en los ingresos, en el dinero o en cómo acceder a su fanaticada y a las nuevas generaciones. Y es importante proteger el tema de la cultura, considerando lo que el fútbol representa para la sociedad. El problema es que se protege más el tema financiero que el tema cultural. Sí, yo creo que el tema cultural y ese tema que te da el fútbol, que en principio era para recreación, como dije anteriormente, ya cambió totalmente porque ahora es un tema totalmente financiero y un tema totalmente empresarial. Bueno, esperamos que también a partir de toda la polémica que generó la creación o el intento de creación de la Superliga sirva como para que los empresarios entiendan que no solamente se trata de dinero, sino que también se trata del deporte, o lo recuerden porque parece que lo han olvidado, y que bueno, las nuevas generaciones sigan sintiéndose atraídas por los deportes en general y por este deporte maravilloso que es el fútbol. Bien, nosotros agradecemos a Génesis por habernos acompañado, por habernos dado el contexto de lo que está sucediendo en FIFA y en UEFA. Y nosotros abogamos por defender y proteger la cultura y todos los valores que el deporte representa. Para mí fue un placer haberlos acompañado una vez más. Bueno, un honor compartir con ustedes. Espero que mi intervención haya aclarado un poquito más de las dudas sobre la Superliga, un proyecto que se intentó poner en marcha este año y que por diferentes razones se suspendió. Y muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a su podcast. Gracias a ti, Génesis, por aceptar nuestra invitación y tener la disponibilidad de compartir con nosotros sobre este tema. Y gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Hasta una próxima vez. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecidos siempre con ustedes por escucharnos y seguirnos, y esperamos que este tema también haya sido de su interés, así como los venideros. Y bueno, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Fue un placer para nosotros, en las voces de Tere Reu, Nelson Reo, Jesús Calderón y mi persona, Zuleidi Mujica, con nuestra invitada especial, Génesis Fandiño.